Así ingresamos a este bloque en el ciclo sobre la aflicción y la ansiedad, en un quinto programa sobre el tema, y durante todo el año nos va a ir acompañando como tema central, como ciclo formativo central de nuestro programa Intimidad. Y hemos hablado el domingo pasado de los 4 tipos de ansiedad. 2 las había empezado a tratar el domingo previo al pasado, y 2 traté el domingo anterior. Hoy quisiera llevarlos a poner la mirada sobre la combinación que se genera siempre cuando hay ansiedad entre la angustia, la amargura, los temores y los apegos. Repito, cómo se entrelaza un estado de angustia con la ansiedad. Dijimos que la ansiedad y la angustia son íntimas amigas. Cómo se relaciona también con la amargura que se produce, es un estado de desazón en el interior de una persona, y también una persona ansiosa experimenta temores y apegos. Los temores, como expliqué en el programa del domingo pasado, son realmente como una parálisis que se genera en el pensamiento y en los sentimientos. La persona no puede avanzar. Por eso hay gente que dice cuando está muy ansiosa, no puedo avanzar. Claro, no pueden avanzar porque se le generó un temor, y todo temor es paralizante. Ahora, como dije en el programa del domingo pasado, y hoy lo escuchaban la repetición por AM1250 de 15 a 18, recuerden que en el temor hay que tener en cuenta que todo temor tiene objeto, es decir, siempre es temor de algo. Es un temor, hablé del temor al fracaso, un temor muy importante, y el temor al amor, ¿no? O sea, ese miedo a amar que muchas veces acompaña la vida de una persona. Mucha gente, al tener una frustración afectiva, ya panteiza el concepto, entonces todos son malos, nadie me va a querer, la gente no va a amar, el amor no existe. No panteicemos eso porque no corresponde. Cada persona es una y única, pero a veces nosotros fallamos en los modos de amar, por eso tenemos temor de nosotros mismos. Ese es un tema que lo vamos a desarrollar en algún momento, pero que ya lo voy avisorando, lo adelanto, para que uno empiece como a revolver un poco por dónde están las cosas mordiéndonos, si se quiere. Y los apegos son justamente esas adhesiones que uno hace a ciertas cosas, a ciertas estructuras mentales de las cuales nos tenemos que deshacer en parte y en otras en la totalidad. Por ejemplo, una estructura mental paranoide está permanentemente bajo el influjo de amenazar a otros con los términos, con el dinero que tienen, con el poder que uno tiene, una jefatura o un cargo. Entonces son personas cuya estructura está siempre pendiente de una amenaza y una venganza. Todo paranoide implica ser paranoia sin llegar a ser, pero hay una tendencia. Es muy importante tener en cuenta las tendencias, es decir, alguien puede no tener una patología estructuralmente definida, sin embargo puede tener tendencia. Entonces es importante conocer si uno no tiene esa tendencia. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús en relación a los apegos, en este caso al poder? Le dice a Poncio Pilato, no tendrías ese poder si no te hubiese sido dado de lo alto. Las personas no entendemos que todo lo que tenemos, lo tenemos prestado en la vida. Nada es nuestro, nada. Como dice Job en el capítulo 1, desnudo nací, desnudo volveré a Dios. Pero qué importante es desnudarse de las cosas que intrapsíquicamente generan un impedimento para seguir avanzando en el camino de la vida. Esa desnudez interior que abarca la espiritualidad, una espiritualidad tiene que ser pacífica, una espiritualidad tiene que ser feliz, no puede ser hostigadora, perturbadora. Justamente vamos a intentar desenmarañar algo sobre las perturbaciones y la amargura que trae consigo siempre un estado de ansiedad. En este sentido es que la carta a los Hebreos,
en el capítulo 12, versículo 15, dice: estén atentos, que nadie sea privado de la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz venenosa capaz de perturbar y contaminar a la comunidad. O sea, esas raíces venenosas muchas veces surgen de historias que no han sido revisadas. Las historias tienen que ser revisadas. Uno tiene que revisar la vida para volver a ordenar, para ver qué es lo que se desintegró y hay que volver a integrar, para ver qué es lo que ocupa lugar y necesitamos desterrar de nuestro psiquismo, de toda nuestra espiritualidad. Saben que hay conflictos interiores que surgen de raíces bien identificadas, tales como lo que he dicho anteriormente, ¿no? A veces la persona tiene esa raíz de angustia, a veces de amargura, a veces de temor, a veces de apego, pero en general es un poco de cada cosa. Por eso es tan difícil las raíces venenosas, como dice la Escritura en Hebreos, parafraseándola, poderlas detectar, porque siempre hay una incidencia que predomina más dentro de un estado que se genera de perturbación interior. A veces predomina más la angustia, a veces predomina más la amargura, a veces los apegos, a veces los temores. Justamente todo esto no genera libertad interior y nosotros tenemos que seguir al liberador de la vida, que es Jesucristo, quien nos trae su libertad para que nosotros la usemos. Pero para eso hay que desvestirse, como dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, de todas esas vestiduras, simbólicamente hablando, que tienen esa raíz de la amargura, ¿no? La cual causa ciertamente desesperación y angustia. Ahora, una vez sustentada por la amargura, la ansiedad no puede prodigar amor, no puede generar un interés. Entonces comienzan los conflictos más evidentes. Siempre recuerden que la palabra evidencia, a la luz de la gnosiología, que es una de las ramas de la metafísica aristotélico-tomista, justamente es la claridad con la que un objeto se presenta a la inteligencia. Existe una evidencia intelectual y también existe una evidencia sensible, pero en este caso la intelectual. Nosotros tenemos claridad, se presenta una claridad y a veces en esa claridad la persona siente esa amargura y sabemos que está soslayada por la desesperación y la angustia. Siempre hay pronunciar un detente, un detente, un detente. Viene muy bien porque vamos a experimentar menor opresión. Lo único que produce la amargura es la opresión. Opresión. Cuando una persona está amargada, siente en su interior opresión. Esto nos lleva a entender lo que es la asedia. Alguna vez, en 6º año de mi carrera de teología, presenté a mis compañeros, teníamos que trabajar distintos puntos en una materia, y yo presenté la asedia como un vaciamiento de amor, porque realmente la persona que es asediosa se va vaciando de amor, y cuando uno se vacía de amor, todo lo opuesto al amor empieza a invadir la mente de una persona. Por eso es tan importante creer en el amor, aunque haya fraude, y cuando es compartido no importa, o sea, uno tiene que creer en el amor que sale de uno. También abrir las puertas para otros. Evagrio Póntico, que es uno de los padres que en mi especialidad de teología espiritual he tratado de profundizar desde el siglo IV, denomina justamente logoi a este mal pensamiento, ¿no?, que es la asedia. Y si el pensamiento es malo, la persona está en riesgo. ¿Y en riesgo de qué está? De derrumbe. Yo hablé en el programa anterior de derrumbe psíquico. Una persona se va vaciando de amor y no tiene con qué sostener
toda esa invasión de temores, de apegos, de amargura, de angustia, de desesperación que le adviene. En cambio, el amor es una fuerza sobrenatural, porque proviene de Dios, la esencia de Dios es amor. Entonces uno está compartiendo parte, análogamente hablando, de la naturaleza divina, del amor de Dios. Y el amor es un filtro gigantesco frente a todos los avatares de la vida. Está archicomprobado que las personas que aman son más resistentes. Las personas que no aman se vienen enseguida abajo, porque no tienen defensas. La gran defensa de la vida es la capacidad de amar. Mientras amemos, vamos a andar bien. Cuando empezamos a vaciarnos de ese amor, es donde la ansiedad va a empezar a galopar, ya no a caminar, a andar, a galopar dentro del psiquismo de cada uno de nosotros. Así como inteligentemente en la psiquiatría se sostiene que el 50% del tratamiento que un paciente hace depende de los medicamentos y el otro 50% depende del paciente. Teoterapéuticamente compartimos lo mismo. Podemos afirmar que Dios hace su parte, no obstante nosotros debemos hacer lo nuestro siempre. ¿Existen milagros? Alguien puede preguntar. Sí, claro que existen, pero eso dejémoselos a Dios. Si Dios quiere hacer milagros, en nosotros los va a hacer. Y si quiere hacer un prodigio, también lo va a hacer. Por si algún oyente no sabe la diferencia, el prodigio es el acto supletorio de la gracia sobre nuestra naturaleza caída. O sea, aquello que vos, a pesar de tu esfuerzo, no podés lograr, Cristo puede llegar a hacerlo. Por eso dice la Escritura que el Señor hizo toda clase de signos, que son los milagros en los evangelios sinópticos, signos en Juan, y prodigios. Los prodigios son muy importantes y pedir prodigios desde los límites de la vulnerabilidad humana también es muy importante. Es decir, si uno ve que tiene puntos débiles que a uno lo acechan un poco, inclinándolo a la tendencia de la amargura, a la tendencia de los temores, a la tendencia de la angustia, a la tendencia hacia los apegos, y uno trabaja y ve que no puede hacer mucho, pídale al Señor Jesús que realice un prodigio, que Él tome esa deficiencia que tenemos en nuestra naturaleza biopsíquica o espiritual, para que Él supla con su presencia ese aspecto vulnerable que tenemos. Por eso digo, cuando la ansiedad toma la forma de amargura, interesémonos en centrar más nuestra mirada en Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Para las personas que pudieron escuchar ese bloque de 35 minutos que hoy he dado sobre la conversión en cuanto a proceso de integración y la anaquefalaiosis, que es la visión cósmica, lo que Dios hace en nosotros, creo que esto puede ayudar mucho, ¿no? Hacer que centremos la mirada en Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Él empieza a enseñorear nuestras dimensiones, porque desde la convicción que tenemos en Cristo Jesús, le vamos entregando la dimensión afectiva, la dimensión nocional. Déjate quemar si quieres alumbrar, ¿no? A veces hay que mover piezas en las nociones y hay gente que no quiere mover piezas. Yo pienso, bueno, vos pensás, pero también la ciencia te aporta esto. No viene mal ser humilde, bajar un poco la cabeza ante la voz de la sabiduría, ¿verdad? Siempre viene bien ser abiertos para integrar, es una riqueza que tenemos a nuestra disposición. Lo mismo con la dimensión, decíamos, económica, la dimensión religiosa, la dimensión vincular, la dimensión espiritual. Él empieza a enseñorear y ya queremos que todas nuestras dimensiones, o sea, en términos más técnicos, que nuestro yo multidimensional esté enseñoreado por el Señor Jesús.
Entonces uno empieza a vivir la vida con mucho menor ansiedad, porque empieza a ver la presencia de Dios desde nuestra libertad que se la ofrecemos a Él sobre todas nuestras dimensiones. Y nosotros hacemos todo lo que tratamos de hacer, que es aumentar nuestra fe en este proceso de conversión que vamos realizando. Entonces, cuando esto ocurre, es decir, que la ansiedad empieza a tomar la forma de amargura, examinemos la conciencia e intentemos rescatarnos de los subterfugios que posee la mente. ¿Recuerdan aquella frase y enseñanza de Adler? Yo les comentaba que él dice que la mente es una red de subterfugios, es decir, donde en esa red, en esos agujeritos, se esconden lo que Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI llamó los escondites de nuestro yo. En esos escondites de nuestro yo hay cosas como, por ejemplo, egoísmo, cosas como apegos, cosas como asedia, etcétera, etcétera. Por eso tratemos de visualizar, si podemos, la etiología de la amargura, porque mucha etiología, o sea, muchas causas que originan la amargura, se debe a enojos no curados, no solo con los otros, sino con uno mismo. Hoy les dije en el programa hace un rato que el próximo domingo voy a dar el retiro sobre los enojos con uno mismo. Hay que sanar y hay que ver. Para ver es necesario disponerse. Y una vez que vemos hay que sanar. Pero si uno no ve, no sana, porque no sabe lo que tiene dentro de sí mismo. A veces pasó en la vida, ocurrió que hay perdón no otorgado, eso también produce amargura, porque ¿qué hago con esa energía negativa que es un enojo o la falta de perdón no otorgado? Y es muy meritorio perdonar a las personas que jamás nos han pedido perdón por lo mal que nos pudieron haber hecho, o tal vez nosotros haber pedido perdón por cosas que pudimos haber hecho mal. Digo, en este sentido, hasta puede haber gente que ya murió, o sea que ya está en la presencia de Dios. También uno puede otorgar el perdón a alguien o varias personas que murieron. Recordemos que mucha gente se sitúa en la postura de que yo perdono si me viene a pedir perdón. Pero recordemos, y esto lo predicaré hasta mis últimos días, hay personas que no tienen ningún interés en pedirte perdón por lo que te han hecho. O sea, no esperes que se acerquen. Algunos dicen, yo rezo para que Dios les toque el corazón. Está bien que reces por eso, pero no te detengas en que la respuesta sea lo que vos pedís. Porque hay personas, Dios no avasalla la libertad, sosteníamos, hay personas que nunca van a arrepentirse, porque creen que lo que te han hecho está bien. ¿Por qué? Porque son enfermos, y seguramente son enfermos de odio, de resentimiento, de ponzoña, pero ese es otro tema, ¿no? Pero desde su voluntad, como su voluntad está enferma, nunca van a ver otra cosa. Entonces tenés que salir de esa escena de esperar que si alguna vez viene y me pide perdón, voy a perdonarla o voy a perdonarlo o voy a perdonarlos en plural, por ejemplo, en los pecados sociales. Hay que retirarse de esa escena. Directamente, Señor, yo otorgo el perdón a las personas que me han herido. Y sugerí que cada uno en la Eucaristía inmerja en una misa, en el cáliz de Cristo, en su sangre que lava y purifica, el otorgamiento de un perdón. Lo mismo para pedir perdón a alguien que ya ha partido a la eternidad. Porque hay gente que se da cuenta de las cosas a posteriori, o sea, después de una experiencia, por ejemplo, de una experiencia de muerte. Tengamos cuidado también con que una causa de la amargura puede ser el rechazo recibido. Hay gente que se sintió, con razón, rechazada. Otros muy hipersensibles, cualquier cosa lo experimentan como rechazo. No por eso vamos a
acusar a nadie. ¿Quiénes somos? Lejos de todo eso. Simplemente estoy objetivando. Y eso ocurre. Hay gente que es muy hipersensible y se sienten rechazados de todo. Entonces son como niños que necesitan el cuidado nuestro, pero como niños y son adultos. También hay que darlos porque es un gesto de amor, cuidarlos y tratar de que ellos no se sientan rechazados. Es un gesto de amor por parte de aquel que acompaña. Por eso hay mucha gente que se siente rechazada y experimenta una gran amargura en su ser. ¿Por qué escribiste a tal persona y a mí no me escribiste? ¿Por qué llamaste a tal persona y a mí no me llamaste? ¿No? Bueno, eso sucede. Es un gesto de inmadurez, por supuesto, pero hay que saber que cada uno ha hecho como pudo en la vida y que tenemos que tratar de ver las realidades de los demás y también acompañar esto que es el proceso de la vida. La vida es un camino. Entonces la gente que es tan hipersensible tiene que cuidarla un poco más, tratar de ver ciertos aspectos para darle un tilde de amor que les ayude como a reflexionar, una pista de reflexión, un pensamiento que les ayude como a ampliar el pensamiento, porque a lo mejor necesitan más elementos. Y también otra causa que genera amargura en las personas es la crítica dura, no consumada. ¿Qué quiero decir con crítica dura, no consumada? Hay personas que no admiten que otros las critiquen. Entonces, la no admisión genera amargura. Uno tiene que saber que están quienes te pueden comulgar con vos en tus ideas, en tus actitudes, en tus gustos, en tus opiniones, en tus necesidades incluso, pero hay otras personas que realmente critican lo tuyo. Y no por eso te tenés que amargar, porque en la vida siempre existen admiradores y opositores. Díganme quién no los tuvo, empezando por el 3 veces santo Jesucristo el Señor. Entonces tenés que deshacerte de esas críticas. Vos sos quien sos. Vuelvo al fundamento ambrosiano. San Ambrosio que dice, díganlo conmigo, la conciencia es el primer vicario de Jesucristo, o sea, es quien te representa ante Cristo. La gente que tiene niveles de exigencia demasiado elevados no admite críticas, por ejemplo, y se ponen mal, y se angustian, y se tornan ansiosos. Cada uno elige lo que quiere ser y al modo que quiere vivir su vida. Entonces, los que estamos en el camino de Jesucristo, elegimos una modalidad. A veces es apoyada, a veces no. A veces es entendida, a veces no. A veces es criticada, a veces no. Pero es uno, el seguidor de Jesucristo, el que tiene que tener las cosas claras consigo mismo. Esto es fundamental. Tengamos muy presente que todas estas son herramientas que el indeseable usa para que permanezcamos vacíos de amor, o sea, vacíos de amor que sería casi sin Dios. Pero como dije en el programa anterior, Santa Teresita sostuvo para que siempre estemos alertas. En ese sentido, el pérfido no descansa. El pérfido, el innombrable, el indeseable, nunca hay que pronunciar el nombre, porque se lo atrae con el nombre. Entonces nosotros, el indeseable, el innombrable, el pérfido, no descansa. Y agregamos, Dios menos, Dios menos. Cuando un alma es de Dios, tiene que saltar al abismo, porque hay un abismo entre Dios y nosotros, y el abismo es, Señor, te reconozco como autor, creador y dueño de mi vida. En ti confío, y mantener toda su vida bajo esa mirada. Son opciones fundamentales que hacemos en la vida los que estamos en el camino del seguimiento al Señor Jesús. Bueno, vamos a pedirle entonces al Señor que en este seguimiento Él nos ayude a hacer nuestras opciones para ver con claridad y también nos desvistamos de todo tipo de crítica no consumada. Vos sos vos. ¿Estás bien parado?
tenés quien te acompaña, el Señor es el primer acompañante de nuestra existencia histórico-salvífica, tenés formadores, vas siendo llevado de la mano, listo, mirá hacia adelante, pon tu mano firme en el arado, marcha alegre y sin mirar atrás. Los santos que han sido los paradigmas, ¿no?, de Cristo el Señor como modelos de santidad, casados, solteros, viudos, separados, sacerdotes, monjes, monjas. Ustedes se dieron cuenta que ellos se desentendieron de esto. ¿A qué santo no lo criticaron? Por eso digo, tenés que estar más allá, porque a veces podés tener hasta críticas en la misma familia que no coincide con tu forma de pensar o de ser. Vos no obedecés a otras personas, tenés que obedecer a Cristo. Hacé de tu vida lo que vos realmente, por convicción en la fe en el Señor, deseás hacer. Eso es lo que te va a mantener siempre de pie. Y vas a ver como un montón de raíces que van generando la ansiedad, sobre todo esta de la amargura, no va a estar nunca en vos. El hecho de que no estés demasiado feliz un día no quiere decir que estarás amargado. No tendrás tanta felicidad un día, pero sí tenés bienestar. El bienestar es un sello que pone el Espíritu en las almas que desde su libertad interior optan por Cristo y su Evangelio en la Iglesia. Llegamos hasta aquí con el ciclo hoy sobre la aflicción y la ansiedad. Y lo acompañamos el cierre con Luis Santiago en Me Amas. Aún conservo grabada aquí en mi alma tu voz angelical. Yo necesito de ella, pues tu palabra me da fuerza si estoy débil para continuar. Me preguntaste, ¿me amas? Por 3 veces y te contesté. Tú conoces mi alma, aunque me maten no te fallaré. Y tan solo algún tiempo después sentí temor, Señor, y te negué. Y sin embargo tú me amaste más, y aquel error pudiste perdonar. Tocar con mi alma la cima del cielo, donde los santos están. Quiero poder abrazarte y escuchar mi nombre de tus labios una vez más. Señor, me has dado otra oportunidad, pero esta vez la voy a aprovechar. Tocar con mi alma la cima del cielo, donde los santos están. Quiero poder adorarte y escuchar mi nombre de tus labios una vez más. Señor, me has dado otra oportunidad, pero esta vez la voy a aprovechar. Solo algún tiempo después sentí temor, Señor, y te negué. Y sin embargo tú me amaste más, y aquel error pudiste perdonar. Tocar con mi alma la cima del cielo, donde los santos están. Quiero poder adorarte y escuchar mi nombre de tus labios una vez más. Quiero tocar con mi alma la cima del cielo, donde los santos están. Quiero poder adorarte y escuchar mi nombre de tus labios una vez más. Aún conservo grabada aquí en mi alma tu voz angelical.